Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 1, Grupo 1 de hoy, lunes 22 de marzo de 2021. El día de hoy vamos a ver un aspecto más relacionado con las propiedades físicas e índice de los suelos. Hagamos como siempre. Permítame unos segundos, por favor, presentar lo que tengo relacionado con el tema. En primera instancia, como siempre, vamos a hacer una parte de resumen de lo que sabemos, un espacio para preguntas y después de aquello, el nuevo tema. Es muy importante el espacio de preguntas para que puedan entender todo el tema, ¿no? Después de haber trabajado en algunos ejercicios. Entonces, vamos de esa manera. ¿Qué tenemos en esta presentación? Una vez más, tenemos lo que dice capítulo 1, propiedades físicas e índice de los suelos. Y tenemos el contenido. Lo hemos repetido varias veces. Primero hemos necesitado definir suelo, mecánica de suelo, roca, mecánica de rocas, geotecnia, propiedades físicas e índice. Luego hemos hablado del origen del suelo, la roca, el ciclo de la roca. ¿Qué minerales pueden existir en un suelo? Forma, textura, estructura y cohesión. De modo que si el día de hoy vemos ese tipo de fotografías, definitivamente decimos, este es un suelo, este es otro suelo, y aquí se nota que a lo largo de un perfil se ha ido sacando suelo y varían sus características. En cuanto a lo que hemos dicho, ¿no? Todos la misma definición de suelo, obviamente, y a partir de eso, diferentes orígenes, diferentes formas, diferentes tamaños, minerales, en estratos, no estratos, variando de acuerdo al transporte de nieve, variando de acuerdo al transporte de agua, de lluvia, de gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Una estructura, todo aquello, ¿no? Esa es una primera parte con relación a todo este aspecto. También hemos entrado a las fases del suelo. En cuanto a las fases del suelo, hemos dicho varias cosas. Hemos hecho definiciones, hemos visto relaciones de peso, relaciones de volumen, ¿no? En todos esos puntos hemos visto laboratorio, hemos visto las relaciones de peso y de volumen, y nos ha quedado muy claro qué significan las fases del suelo. Y eso hasta la clase no anterior, sino antes de la clase anterior. Han hecho ejercicios, han hecho tareas, todavía los tienen a la mano, ejercicio por ejercicio, con su nombre, su firma, la fecha en que han hecho el ejercicio, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Luego hemos entrado a distribución del tamaño de partículas. Y al respecto hemos entendido qué significa esto, que hay un proceso de tamizado, uno de sedimentación. Y la clase anterior, el viernes, han vuelto a agarrar su hoja, agarró el ejemplo 1.8 resuelto, eso nunca se olviden, problemas resueltos, no, que los están viendo por primera vez, y a continuación han simplemente entendido lo que es el tamizado, los resultados que pueden venir, y se pedía en especial un D30. Acá muy especialmente había que pensar en la masa a utilizar, y esa era la masa seca.
Y luego el proceso de hallar el porcentaje que pasa en función de la abertura y a partir de ver dónde está el 30%, hacer una interpolación, utilizar la ecuación de la recta y de ahí determinar el D30. Lo han resuelto, lo tienen ahora en su hoja y además lo tienen en PDF para subir junto con todo el resto. Pero antes de cualquiera de esas cosas, estos ejercicios están para entender, para resolver, para ver el ejercicio resuelto y terminar ahora con alguna pregunta. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta con relación a este ejercicio 1.8 que era su tarea? Por favor, háganla Bueno, en este momento. Adelante. buenos días, ingeniero. Disculpe, ¿el porcentaje de masa retenida se nos da como dato o cómo es que debemos de sacar? El porcentaje de masa retenida. ¿Te refieres Al que está al lado del porcentaje que pasa. a este, Al que está al lado, a su derecha. ese? Es- sí, Tu pregunta es si ese es un dato o es un resultado. sí, exactamente. Si nos brindan como dato o cómo debemos de sacar este porcentaje. Sé que el porcentaje que pasa es la resta, pero no sé de dónde tenemos el porcentaje retenido. El porcentaje retenido es la masa retenida dividido entre la masa total por 100. Hay que calcularlo. Gracias, gracias, ingeniero. ¿Algún otro detalle? Bien, alguno de ustedes en el chat pregunta por qué el D30, por qué D60 y por qué D10. Si alguien entraba a una convención y decía ponga el D65 entre el D15, pues hoy día la utilizábamos, no hay nada científico detrás. Eso es toda la respuesta con respecto a esos porcentajes. Y una vez calculados esos valores, vamos a simplemente, una vez calculados los valores, lo único que hay que hacer es utilizarlos como vamos a ver a continuación en el siguiente capítulo en clasificación. Bien, mientras respondo eso, igual estoy dando una ojeada a los asistentes y no se olviden que deben entrar solo con email institucional. Por favor, no olviden aquello. Y tampoco olviden que deben entrar solo los que están en el WebSys y a los que les llega no pueden enviar a otros este asunto de la clave. Los otros, si por alguna razón necesitan entrar, tienen que escribirme previamente. Y por último, por favor no olviden que el rato de registrar sus emails institucionales en la instrucción dice que deben poner su foto. En este momento veo que hay 1, 2, 3, 4, 5 que no han puesto su foto.
Entonces ya les vengo repitiendo eso, pónganla de una vez, la siguiente ya sin foto no entran, ok, es re fácil, no hay mucha vuelta que darle. Estoy en este momento abriendo también la segunda sala y compartiendo lo necesario para tener la segunda sala porque ya hemos llegado a 100 participantes. Entonces vamos bien con aquello. Perfecto. Bien. Entonces, después de hacer este ejercicio, hemos dicho que hay que resolver el 1,9. El 1,9 tenía que ver con simplemente la idea de la hidrometría y no hemos entrado a las ecuaciones que son solo ecuaciones de hallar un diámetro en función de los datos del resultado. Hemos dicho, vamos a dejar eso a que nos dejen en laboratorio, simplemente eso. Y en laboratorio vamos a dejar que nos den estas relaciones. Directo, el porcentaje que pasa en función de la abertura. Y a partir, y además, bueno, eso. Y eso en cuanto al hidrómetro. Y en cuanto al tamizado, estas otras relaciones que sabemos obtener. Y aquí se vuelve a decir, deme el D60, el D30 y el D10. Y muy especialmente aquí había que entender que del tamizado, que se llegaba hasta el 15%, se tenía una curva y en esa curva se puede obtener D60 y D30 sin ningún problema, como siempre. Pero debajo, esta no es la curva, porque esta es solo la curva de lo fino. Entonces, esta curva que es el total de finos tiene que ser añadida aquí para ser parte del total del suelo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Eso es lo que se hace en este ejercicio después de obtener el D60 y D30 y ahí aparece el D10. No es un asunto de mecánica de suelos, parece que el añadir la curva es eso. No, es un asunto de geometría, es un asunto de sentido común. Si esto pasa el suelo total, este es el suelo total fino, entonces, ¿qué porcentaje equivale? Vuelvo a decir, no es un asunto de mecánica de suelos, es un asunto de matemáticas y sentido común. Entonces, ahí está, pero la resolución para que la vean clara, de seguro han obtenido ese de 10 o quizá antes les ha surgido una pregunta. Entonces, este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta y cerrar esa primera parte. ¿Desean preguntar algo? Con toda confianza. Bien. Entonces, con eso estamos listos. Y no se olviden, por favor, que es extremadamente importante. Hemos escrito en el plan global, les he ido repitiendo, hacer estas tareas. Y cada rato, cada vez, puedo yo decir que suban su tarea. Es obligatorio, tienen que tener esto, ¿de acuerdo? Si no, no va a funcionar. Y verdad que en estos días, he dicho, guárdenla, únanla a la anterior y unan a la siguiente y unan a la siguiente. En este momento
tienen ya un archivo PDF para subir el rato que les pida con estos 10 ejercicios. Y todavía, el día de hoy, no voy a pedirles que suban, pero eso no quiere decir que no la tienen que tener, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante que la tengan. Es obligación suya. No se olviden, por favor, aquello. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Queda todo claro? Bien, entonces Sí, una estamos listos. Adelante, por favor. En ese ejemplo 10, de la tabla 1, el diámetro coincide directamente con los datos, ¿no, ingeniero? Para Sí. el D60. Sí, porque aquí es todo conceptos y por supuesto uno no necesita hacer la interpolación cuando ya tiene un valor. ¿Correcto? Es así. Bien, entonces sigamos adelante. La última parte para la clase de hoy y para la siguiente. Hoy es lunes y para el siguiente jueves la consistencia del suelo. Primera parte, ¿qué tenemos que decir con relación a los suelos gruesos? Y uno dice suelo grueso o suelo granular porque ve los granos. Entonces no importa qué escala tiene esto, ve los granos. Inmediatamente dice, si voy a pensar en estructura, esta es una estructura granular simple y esta también hay una diferencia acá. Esta es más suelta que esta. Aquí, si bien por el dibujo uno podría tender a decir entre esta porción tal vez sea abierta, no, la tomamos porque esa es la idea, que esta es solo una estructura granular simple, solo que esta es menos densa que esta. Bueno, detrás de la consistencia de un suelo grueso está lo que se conoce como la densidad relativa. No cabe duda que aquí hay una densidad, aquí hay otra densidad, esta es mayor y esta densidad es menor, no, eso no cabe ninguna duda. Y resulta que hay una densidad relativa. ¿En qué sentido relativa? En el sentido de cuánto es lo máximo de densidad que podría tener esto y cuánto es lo mínimo. Entonces ahí aparece esta ecuación de densidad relativa, que dice, está en relación con el valor de E. ¿Cuál es el índice de vacíos de S? ¿Cuál podría ser para ese suelos el índice de vacíos máximo y el mínimo? Entendemos que hay una situación en el que el índice de vacíos, el de acá, sea mínimo. Y entendemos que este índice de vacíos sea máximo. Por supuesto, hay entre medio cualquier índice de vacíos. Incluso me voy a permitir dibujar de otra manera para entender mejor el concepto. Déjenme borrar esto un momento. Y voy a decir, en una escala voy a poner a la izquierda, todavía aquí. Y voy a decir, el suelo este puede llegar a un índice de vacíos mínimo. Aquí está con cualquier índice de vacíos, al otro lado también. Se nota que uno es más denso que el otro.
pero no es el mínimo que puede tener. Y aquí, todavía a la derecha, en cierta escala, aparece el máximo. Entonces, ¿qué quiere decir? El índice de vacíos máximo que puede presentarse en la naturaleza. Por supuesto, como conocemos de memoria qué es el índice de vacíos, inmediatamente decimos el volumen de vacíos es el que va cambiando aquí. Los sólidos siguen siendo los mismos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Los sólidos siguen siendo los mismos y hay más vacíos aquí, hasta que llega un momento que es el máximo posible de vacíos. Después de eso ya no hay más en la naturaleza, y cuando voy compactando, este mismo suelo en la naturaleza es más denso, pero todavía puede ser más denso hasta que llega un momento que llega al máximo de denso. El menor índice de vacíos, la menor cantidad de vacíos comparada con los sólidos. Bueno, eso es lo que se refiere en esta ecuación con el E máximo sobre el E mínimo. ¿Y cuál es el E? El índice de vacíos del momento. Puede ser este, uno más cerca, otro más lejos. Y al hacer la división sale la densidad relativa. En otras palabras, básicamente está diciendo, si es que el índice de vacíos es el mínimo, el que estamos analizando es el mínimo, entonces E máximo menos E mínimo sobre E máximo menos E mínimo, densidad relativa 1. Si multiplicamos por 100, 100%. Entonces, relativamente, aquí ha llegado al 100% de densidad. Y al otro lado, si ponemos aquí E máximo menos E máximo, 0, densidad relativa 0. Entonces ahí ha llegado a la mínima densidad que puede llegar ese en la corteza terrestre. Por eso estamos hablando de un valor de densidad relativa. 0 aquí y 100% o 1 a ese lado. Así la consistencia del suelo grueso puede describirse como muy suelto el suelo, o suelto, medianamente denso, denso y muy denso, en estos rangos que no hay que saber de memoria, ¿no? Son solo ciertos rangos en los que se describe, y esto da la consistencia del suelo. Por último, ¿cómo obtener el máximo y el mínimo? También hay ensayos de laboratorio, son muy poco comunes en la ingeniería civil, están en las normas, pero nosotros no los vemos, solo decimos, si me imagino que tengo un recipiente y dejo caer las partículas muy suavemente para que una se ponga con respecto a la otra, voy a tender al E máximo. Y este lado, si tengo un recipiente y voy poniendo las partículas y voy sacudiendo y vibrando, cada vez va a tener un índice de vacíos mínimo. Y esa es la idea en que podría yo saber el E mínimo y el E máximo de ese suelo. Perfecto. Entonces, con esa idea y con esta idea de densidad relativa, que es la consistencia del suelo grueso, quizá tengan alguna pregunta. Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Dentro de lo que es densidad relativa, algunos autores han dicho, esta densidad relativa que acabamos de definir, aquí 0 y aquí 100, pues está asociada con ciertos índices de vacíos, ¿no? Es obvio. Y estos índices de vacíos están asociados de forma, ¿cómo se puede decir? La palabra no es empírica, no es calculada, sino en un rango
Es lo único que quiero decir en la naturaleza en estos valores. Por ejemplo, si un suelo tiene una densidad relativa del 60%, el índice de vacíos está alrededor de 0,6. No importa qué suelo, con las variaciones respectivas. Entonces no hay que saber eso de memoria, es solo una idea. Bien, entonces eso nos lleva a la consistencia de suelos finos. Y para hablar de la consistencia de suelos finos, hay que pensar en los límites de consistencia o los límites de Atterberg. Este es un apellido, los límites de una persona que los propuso. Y en lugar de tener el índice de vacíos como relación, cuando el suelo es fino, más bien tenemos la humedad. Por eso aquí dice incremento del contenido de humedad. Y aumenta desde un valor aquí 0 y va aumentando hasta algún valor que depende del suelo que estamos manejando, en que quede totalmente saturado. Para esto imagínense ustedes un adobe. Imagínense un adobe y aquí vamos a dibujar la idea de lo que representa un adobe. Nosotros podemos imaginarnos un rectángulo y decimos ese es un adobe. Sabemos nosotros que ese adobe tiene suelo fino, una arcilla. Sabemos que le ponen algo de grava, sabemos que tiene algo de paja, pero imaginémonos, este es nuestro adobe solo de arcilla. Y se imaginan y ven ustedes y dicen, ese evidentemente representa un suelo seco. Es un suelo fino y seco. Y digo, a ver, ¿cuál será el estado, no? Dentro de estos los límites. Y pensamos que es un estado sólido. Es fácil de ver ese adobe en un estado sólido. La descripción de ese estado se rompe antes de deformarse. Su consistencia es similar a un dulce duro. Perfecto, entonces uno dice, entiendo, ¿no? Se rompe antes de deformarse. Si yo quiero aplicar alguna fuerza y que se deforme, pues no es que se deforma, más bien se rompe. Visualizo muy bien. Y digo, debido al contenido de humedad bajo, está en un estado sólido. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora resulta, imagínense ese adobe que ha llovido y empieza a entrar más agua. ¿Es posible eso? Sí. Y aumenta el contenido de humedad en ese sentido, en ese nuestro adobe. Y ya cambia de color. Está más húmedo. ¿Podemos visualizar eso? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es su estado? Muy bien, y decimos, el estado es semisólido. ¿Qué involucra aquello en cuanto a consistencia? Al deformarse no recupera su forma inicial. Su consistencia es quebradiza, similar a un queso. Ahí hay un error ortográfico y lo corregimos. Similar a un queso. Entonces uno dice, entiendo, de un dulce duro, ahora estoy con un queso. Perfecto. Entonces no hay ningún problema. Entiendo que esto que era un adobe muy, muy duro, debido al agua nada más que ahora hay dentro, ha pasado de un estado sólido a semisólido y la consistencia ha cambiado de algo, de un dulce duro a un queso. Y no entramos a que quesos duros, quesos blandos. No, solo tenemos una idea del cambio de consistencia. Y ahora nos imaginamos que ese suelo todavía tiene cambio de humedad.
llueve y entra más agua acá. Y cuando entra más agua ahí, pues cambia su consistencia. Y aquí dice, se deforma sin romperse. Tiene una consistencia de mantequilla suave a masilla en endurecimiento. Y ese estado ya no es semisólido, es un estado plástico. Entonces es fácil de imaginarse que pasa de dulce duro a queso y luego a mantequilla suave. Y cada uno de estos estados tiene un nombre claro, sólido, semisólido y plástico, asociado con una consistencia. Y si sigue nuestro adobe, que ya tiene mucha agua, aumentándose agua, pues cambia de estado y llega al estado líquido. Fácilmente deformable, tiene una consistencia similar a mantequilla suave. Aquí era mantequilla suave a masilla en endurecimiento y esta ya es mantequilla suave. Entonces ahí están los estados que cambian la consistencia debido a qué? Al incremento de agua. Antes la consistencia cambiaba debido al índice de vacíos en los suelos gruesos, en los finos debido a la cantidad de agua. Y este estado es muy especial, dice estado plástico. ¿Por qué es estado plástico? Porque en este estado se puede deformar el suelo sin romperse. Eso quiere decir que si este adobe se rompía en seco, luego con mucha agua puedo yo tomar una parte, amasar, incluso hacer una esfera, hacer algo con ese suelo. Entonces, esa es la idea de la consistencia. Y al respecto aparecen aquí límites, porque uno dice, de algún momento pasa de un estado a otro, ¿no? Por eso se ponen esas líneas. Y esos límites son ciertos valores de contenido de humedad diferentes para cada contenido, para cada suelo. Y ahí aparecen los nombres límite líquido, límite plástico, contenidos de humedad que hacen la diferencia entre diferentes estados. Límite líquido, fácil de entender. Estoy en estado plástico y paso al límite líquido, voy a estar en el límite y paso al plástico. Un contenido de humedad que me hace la frontera entre ambos estados. Y el plástico, con relación al semisólido, es el límite plástico. Está en plástico, baja el contenido de humedad, deja de comportarse de forma plástica, límite plástico. Y este otro no tiene un nombre inmediatamente asociado con esto. Vamos a entender la siguiente clase mejor, porque este es el límite de contracción, evidentemente porque hasta ahí hay un límite en la contracción, pero para la siguiente clase ahora solo entendamos que el contenido de humedad que hace la frontera entre el estado semisólido y el sólido se llama límite de contracción. Entonces, con respecto a esto, ¿desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento, pueden hacer sus preguntas. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Pensar en determinar en laboratorio aquello. Pero antes, solo recordemos que hemos hablado de estado plástico. ¿Por qué se da aquello? Hemos visto por la doble película difusa. Hemos entendido eso en la parte de minerales. Aquí solo recordamos que esa plasticidad se debe a aquello. Entonces, vámonos al laboratorio. Empecemos con lo que es el límite líquido. El contenido de humedad entre, ahí está, el contenido de humedad entre
el estado líquido y el estado plástico. ¿Qué se hace en laboratorio? Se utiliza este aparato, ese es el aparato de Casagrande. Y el aparato de Casagrande tiene una cuchara, se pone el suelo ahí y vamos a ver qué más se hace. Pero este suelo está listo para que se pueda determinar el límite líquido. Podría ser un suelo gris, podría ser otro suelo, pero fino, ¿no? Eso es clave. ¿En qué consiste este aparato de Casagrande? Ahí está. Ese aparato de Casagrande uno puede ver y dice, me queda muy claro que tiene una cuchara. Acabo de ver la foto, en el esquema luce así. Tiene una cierta base de material especial. Tiene una manivela. De frente ahí se ve la base, ahí está la cuchara, ahí está la manivela. Y tiene una espátula, esa es la espátula que hace una ranura, ¿no? Y recuerdo y digo, ahí está, esa es la idea de la foto, la manivela, la cuchara, la espátula, dónde va a entrar el suelo. Y una vez que se coloca el suelo, ese es el esquema de este suelo, ahí está el suelo, entonces se hace una vista de arriba y se dice, ese suelo que he puesto tiene que tener una ranura con este ranurador. Y esa ranura muy especialmente tiene 2 milímetros en la parte inferior, 11 en la parte superior, y la relación entre este 2 y 11 es 8 milímetros, la altura que debe haber ahí, pero que es la ranura que hace esa distinción. Y cuando se hace la ranura, se levanta la cuchara moviendo la manivela y se la suelta y toca el fondo. Entonces, cuando toca el fondo, golpea y se dice se ha dado un golpe. ¿Y qué sucede al darse un golpe? Empieza a unirse esa porción con esa porción y poco a poco, si doy más golpes, un golpe, 2 golpes, 3 golpes y así sucesivamente, termino con una unión aquí entre esas dos partes, ¿no? Se ve así el suelo de un lado, de arriba. Y el momento, y ahí está la clave, Casagrande dice, en este suelo el momento en que se unan esas dos partes y sea 12.7 milímetros y se hayan dado 25 golpes, en ese momento este suelo tiene un contenido de humedad que es el límite líquido. Otra vez más, levanto la cuchara, cae y le he dado un golpe. Vuelvo a levantar 2 golpes. Poco a poco se une más. 3 golpes, 4 golpes, 5 golpes. Llego a 25 golpes y miro, 25 golpes, ¿cuánto se ha unido? Porque poco a poco se ha ido uniendo. Entonces digo, se ha unido 12.7 milímetros. Excelente. La condición de 25 golpes, de estar en el Casagrande, de haberse unido 12.7 milímetros, quiere decir que este suelo está en el límite líquido. Entonces agarro ese suelo y saco el contenido de humedad, como sé, con el procedimiento de laboratorio que he visto hace algunas clases. Entonces el límite líquido se asocia con ese valor. Esa es básicamente la idea. Eso mismo está acá. Una vez más, ya es la repetición, ahora con fotografías, y eso nos ayuda a visualizar muy bien. Se utiliza el aparato de Casagrande, visto de frente luce así, visto de un lado luce así. Este en especial, además de la cuchara, la base, la manivela tiene un contador, porque he visto que le voy a dar número de golpes. Agarro el suelo, con una espátula le agrego agua y lo amaso. ¿Por qué lo amaso? Porque tengo que ir cerca al límite líquido, ¿verdad? Tengo que aumentarle agua y tiene que entrar. Entonces, ese es el procedimiento. Hay que tener experiencia para poder amasar bien un suelo, pero no importa, la idea es muy clara. Y ese suelo es el que se pone en el aparato de Casagrande. Igual hay que tener mucha experiencia para poner adecuadamente eso. Y con una espátula termino con el suelo en el aparato de Casagrande. Y ahora vengo con mi espátula y hago la ranura. Ahí está la ranura.
la ranura que tiene 11 milímetros arriba, 2 abajo, y además ha sacado una porción de los lados para que tenga la altura de 8 milímetros. Y golpeo, giro la manivela y al girar la manivela va contando el número de golpes y llega un momento en que se une 12.7 milímetros, media pulgada. Y realmente necesito un calibrador. Normalmente estas espátulas tienen ya esa medida. Ahí atrás esa porción, porque aquí es adelante y ahí atrás, tiene esa medida. Entonces comparo y digo, se ha unido ya 12.7 milímetros. Si se ha unido 12.7 milímetros, 25 golpes, entonces este suelo tiene el contenido de humedad de, que es el límite líquido. Entonces solo saco una porción de ese suelo y hago el ensayo de contenido de humedad. Esa es básicamente la idea. Todavía queremos ver más, ahora queremos ver eso en acción. Entonces hay un video que nos muestra aquello, veámoslo y después pueden hacer las preguntas. Lo mismo, ¿no? Descripción del ensayo del límite líquido. Verificar que el aparato del límite líquido esté limpio y ajustado. Ubicar el aparato del límite líquido sobre una base firme. Depositar entre 50 y 70 gramos en la cápsula, alisando la superficie con una espátula a una altura de 10 milímetros, evitando incorporar burbujas de aire en la mezcla. El alisado implica un volumen de material de 16 centímetros cúbicos y una longitud de surco medida desde la superficie nivelada, de 63 milímetros aproximadamente. Mediante el acanalador, separar el suelo en dos mitades según el eje de simetría de la cápsula, de modo que se forme una ranura clara y bien delineada. La formación de la ranura se debe efectuar con el mínimo de pasadas, limpiando el acanalador después de cada pasada. En ningún caso se debe aceptar el desprendimiento de la muestra del fondo de la cápsula. Si esto ocurre, se debe realizar nuevamente el procedimiento. Girar la manivela de manera uniforme a una velocidad de 2 vueltas por segundo. Continuar con este procedimiento hasta que el surco se cierre en 10 milímetros de longitud. Si el cierre de la ranura es irregular debido a las burbujas de aire, se deberá repetir el ensayo. Registrar el número de golpes. Retirar aproximadamente 10 gramos del material que se oculta en el fondo del surco y determinar su humedad llevándola al horno a 60 grados Celsius hasta masa constante. Esto es una diferencia en peso menor al 0,1% con la pesada anterior. El ensayo se debe efectuar de la condición más húmeda a la más seca, es decir, la muestra siguiente a ensayar debe ir perdiendo humedad para volver a realizar el ensayo. El número de golpes debe encontrarse en un rango de 15 a 35 golpes. Este procedimiento debe ser realizado 5 veces. Perfecto, entonces ha quedado claro en qué consiste el ensayo, pero todavía se ha agregado algunas cosas más, las que les decíamos de laboratorio, la velocidad en la que se gira la manivela, adicionalmente aquello, el número de veces que hay que hacer eso, y un detalle de que se hace varias veces esto sin tomar en cuenta si hemos llegado a 25 o no. En un momento explicamos eso. Pero del procedimiento, de esto que ha quedado resumido en estas fotografías, ¿tienen alguna pregunta?
Bien. Entonces, sigamos adelante. Decimos, una vez que sabemos el procedimiento, entendemos el detalle y dice, ahora es muy difícil que realmente encontremos 25 golpes. Entonces, lo normal es agarrar y contar el número de golpes y sacar el contenido de humedad cumpliendo la condición de 12.7 milímetros de cierre. Entonces uno termina diciendo, yo tengo un suelo y por ejemplo en ese suelo he determinado ese punto. Por ejemplo, un número de golpes con un contenido de humedad. Y luego puedo agarrar mi suelo y secarlo. Hemos hablado de que en laboratorio hay secadores, entonces puedo a la misma masa de suelo que tengo amasada, secarla un poco más y va a disminuir el contenido de humedad, no sé cuánto, pero va a disminuir. Entonces vuelvo a poner eso en el ensayo y aparece ahí otro punto, porque he repetido aquello, meto al horno y tengo un nuevo contenido de humedad. Y después de eso, digo, puedo hacer uno más, una vez más aquello. Y ahora digo, voy a secar. Y ahora al secar llego a ese otro punto. La clave es que estoy graficando el número de golpes en escala logarítmica y se nota que hay una relación de contenido de humedad en función del número de golpes en escala logarítmica, que es lineal. Un suelo tiene una relación lineal. En este ensayo, estos alumnos decían, hay que hacer 5 veces eso. Depende de la norma, eso nunca se olviden. Depende de lo que leamos en laboratorio. Si es 5 está bien, si es 3 está bien. Y ahí yo tengo 3 puntos en esa línea. Entonces es claro que por esos 3 puntos yo debo pasar una línea. Y otra vez lo de siempre, ¿no? Si yo conozco que esa es una línea, entonces este es el eje Y en las rectas y este de acá es el eje X. Y es el contenido de humedad y X es el número de golpes. Entonces, la mejor ecuación aquí es Y igual a A más BX, que no es mecánica de suelos, es matemáticas de algún semestre, de primer semestre y de colegio. Entonces, ¿cómo yo agarro y calculo esos valores? Si tengo 3 puntos, simplemente agarro mi calculadora y también en estadística uno ve y aprende las ecuaciones de estadística para ajustar curvas. Aquí a nosotros nos basta decir agarro mi calculadora y poniendo esos 3 puntos, pues puedo obtener A y puedo obtener B. Y si tengo A y tengo B, tengo claramente esa curva. Y ahora, sabiendo aquello, simplemente digo, para 25 golpes, esa es la definición, para 25 golpes, en esta línea que conozco, ¿cuál será el contenido de humedad? Y ese contenido de humedad es el límite líquido. Esa es la idea de cómo determinar el límite líquido, haciendo varios ensayos sin fijarme en el contenido de humedad. Y eso es lo que se aplica en un ejercicio. Dice, mire, usted ha hecho eso, ha hecho varios golpes sin ningún problema. Aquí está. Y tenía el casagrande, ha metido una primera vez, ha utilizado este contenedor, ha sacado la masa de ese contenedor, le ha dado 30 golpes,
La masa del suelo húmedo más el contenedor ha salido eso, y la masa del suelo seco más el contenedor le ha salido eso. Entonces tiene el contenido de humedad para número de golpes. Hay que calcular ese contenido de humedad y dice 30%. Número de golpes, 30. Y lo mismo para un caso 2 y 3, para un número de golpes. Entonces, 30, 27, 20. 30, 32, 38. Para ese suelo que son cualquier dato. Entonces, si puede uno calcular eso, lo que tiene es 3 puntos o 2 y la ecuación que decíamos. Pero esta ecuación es equivalente para estos ejes, el eje Y, límite o contenido de humedad, igual a A más B por el logaritmo del número de golpes. Y este número de golpes, cuando es 25, así obtengo A y obtengo B. Y cuando es 25, entonces ese valor, cuando este es 25, es 33.60. Es muy fácil, pero por supuesto, tienen que ustedes utilizar su calculadora y resolver el ejemplo 1.11. Entonces, hoy es lunes y ustedes dicen, entre hoy, mañana, el miércoles, me doy tiempo para entender nuevamente este límite líquido, ver los datos que se dan, qué requiero y finalmente utilizar la calculadora para obtener estos valores. ¿Es muy fácil? Sí. ¿El ejercicio está resuelto? Sí. Pero solo resolviéndolo ustedes es que pueden entender y ahí surgen nuevas preguntas. Aparte de este espacio de preguntas que viene en este instante, ustedes pueden tener otras preguntas. Bien, con eso dicho, ¿tienen alguna pregunta? Bien, estamos tranquilos. Existen relaciones empíricas para obtener el límite líquido. Una de ellas es esta de acá. Dice, está propuesta por este cuerpo de ingeniería de Estados Unidos y ellos dicen el límite líquido pensando en que hay una línea recta asociada puede determinarse con un solo punto, estimado por supuesto, no determinado exacto, sino estimado. Y dicen, si uno tiene el número de golpes que ha dado y obtiene el contenido de humedad a ese número de golpes, divide entre 25 de acuerdo a esta ecuación y eleva la tangente de beta, que es la pendiente de la línea de flujo. Entonces uno dice, aquí hay una pendiente y la tangente de este ángulo, pues es la pendiente de la línea de flujo. Dice, si es que ese valor es aproximadamente 0,121, entonces esta es una manera rápida de hallar el límite líquido. Ejemplo, uno tiene varios suelos y necesita ya determinar el límite líquido mañana. Entonces no tiene tiempo en laboratorio, es solo un ejemplo. No tiene tiempo en laboratorio para hacer todos los puntos, 4, 3, 5. Agarra y hace uno de cada uno. Entonces, al hacer uno, obtiene un número de golpes y un contenido de humedad. Si le sale 22, pone 22 con el contenido de humedad, usa la ecuación y dice el límite líquido está próximo a esto. Luego toma el otro suelo, hace una sola vez y obtiene N27. Utiliza esa ecuación con el contenido de humedad y obtiene una estimación del límite líquido. Esta ecuación no es esta de que. Esta es la verdadera relación para hallar el límite líquido del laboratorio. Esta es una estimación que estamos viendo adicionalmente. Muy bien. Eso en cuanto al límite líquido. Y esta que es una ecuación estimada. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien. Ya escucho, perdón. ¿Cómo obtiene beta en ese? ¿Cuál es la pregunta?
Sí que le decía, ¿cómo obtiene el valor de beta? Voy a estas personas, US Corps of Engineers, US, y ellos me dicen que ese valor es 0,121 como una buena aproximación. Entonces le pongo ahí 0,121. Eso es el concepto de esto. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, gracias. Perfecto. Hecho. Basta Sí. eso. Vayamos ahora a la determinación del límite plástico. Y otra vez hay un ensayo detrás de esto, la determinación del límite plástico. Tengo yo acá el suelo que se nota que tiene agua y está en estado plástico. ¿Por qué está en estado plástico? Porque yo puedo hacer una esfera y hacer un rollo. Entonces, clarísimo, está en estado plástico. Bueno, tomo ese suelo, tomo ese rollo con ese contenido de humedad y lo pongo sobre un vidrio. Aquí abajo no se nota mucho, pero hay un vidrio esmerilado. Es un vidrio más áspero. Si no hay eso, no funciona igual, no funciona en cualquier superficie. Entonces, parte del ensayo, tomar el vidrio esmerilado, agarro y empiezo a amasar y a mover ese rollo. ¿Y qué sucede? Miren ustedes, depende, por supuesto, el suelo, se tiene aquí esa situación. Y poco a poco va perdiendo agua. De hecho, y se ve un poquito ahí, cada vez que yo muevo el rollo, va perdiendo agua y se queda en el vidrio. Y al perder agua, por supuesto, estoy bajando en contenido de humedad y cada vez estoy acercándome más al límite plástico al bajar el contenido de humedad. Y llega un momento en que se resquebraja el suelo, en que se rompe ahí al hacer ese proceso. Y aquí viene otra vez la idea del ensayo. Si se ha roto ese suelo, ese rollo, con aproximadamente 3 centímetros de largo y 3 milímetros de diámetro, entonces acabo de encontrar el límite plástico. El contenido de humedad de ese suelo en esa condición es el límite plástico. El concepto es simple, ¿no? Poco a poco estoy amasando el suelo, está en estado plástico, pero va perdiendo el contenido de humedad hasta que se resquebraja. Entonces, este es el contenido de humedad que equivale al límite plástico. ¿Qué se hace? Se pone esos pedazos a la lata y la lata llega al horno, se seca y se obtiene el contenido de humedad. Y el contenido de humedad en esta condición es el límite plástico. Queremos ver eso en un video preparado por algunos alumnos que han subido esto a YouTube. Entonces, prestemos atención. El equipo a utilizar para este laboratorio será un vidrio de pulido y una varilla de 1 octavo de diámetro, cápsula de porcelana y espátula, balanza con precisión de 0.01 gramos, latas de humedad, frasco lavador con agua destilada, ponga aproximadamente 20 gramos de una muestra representativa de suelo secado al aire que haya pasado a través del tamiz número 40 en un platillo de porcelana. Agregue agua de un frasco lavador y revuélvalo. Determine la masa de la lata de humedad y anótelo en la hoja de datos. Del suelo húmedo preparado, separe varias masas de suelo en forma
forma de elipse, moldeándolo con la mano. Tome una de las masas del paso anterior y haga rollitos en el vidrio despulido usando la palma de su mano. Haga esto alrededor de 80 veces por minuto. Cuando el rollito alcance 1/8 de pulgada, divídalo en varios fragmentos y déle forma de cilindro con la palma de la mano. Repita los pasos anteriores hasta que el rollito alcance 1/8 de pulgada. Es posible que un rollito pueda sucumbir a un diámetro mayor de 1/8 de pulgada durante el proceso de dar forma a la muestra, así como no se haya partido con el mismo diámetro que la muestra anterior. Cuando el rollito se aproxime a 1/8 de pulgada, divídalo en varios fragmentos y déle forma de cilindro con la palma de la mano. Si la muestra se agrieta antes de llegar a 1/8 de pulgada, tome la muestra, agréguele agua y vuelva a comenzar el rollito. Si la muestra se hace más fina que 1/8 de pulgada, tómela y amásela en su mano para que pierda humedad y vuelva a hacer el rollito. Finalmente, si la muestra se agrieta cuando el rollito alcanza 1/8 de pulgada, habrá llegado al límite plástico y proceda a tomar la humedad de la muestra. Recolecte la muestra partida. Póngala en la lata de humedad y tápela. Bien, entonces ahí teníamos un video que nos ayuda a ver ese proceso. ¿Desean hacer alguna pregunta con relación a la determinación del límite líquido? Plástico, he querido decir. No se olviden que ambos videos son de estudiantes y no necesariamente todo es exacto, pero nos da una idea muy, muy buena, ¿no? De en qué consiste eso. Entonces pueden hacer sus preguntas. Perfecto. Bien, una vez que entendemos cómo hemos llegado al límite líquido y al límite plástico, tenemos que entender algunas definiciones. Índices. Es una definición. Se define un índice de plasticidad, ahí está índice de plasticidad IP, como el límite líquido menos el límite plástico. Perfecto. Límite líquido menos el límite plástico. Y aquí aparece una tabla que dice el índice de plasticidad entre 0 y 3 representa un suelo no plástico, entre 3 y 15 ligeramente plástico, entre 15 y 30 de baja plasticidad y mayor a 30 de alta plasticidad. Pero es una definición, límite líquido menos el límite plástico. El rango de contenido de humedad en el que un suelo se comporta de forma plástica, ¿verdad? Luego aquí está el índice de liquidez. El índice de liquidez, definición, es el contenido de humedad menos el límite plástico sobre el límite líquido menos el límite plástico. Se define ese el índice de liquidez. Y podemos, para entender mejor este índice de liquidez, poner una recta numérica y decir en esta recta numérica aquí tenemos el 0 y la flecha hacia la derecha de aumento de contenido de humedad. En algún momento estamos nosotros acá, un contenido de humedad que es el límite de contracción, en algún otro momento el límite plástico y en algún momento el límite líquido. Y ahora en nuestro suelo registramos
especialmente un contenido de humedad. Decimos, eso es de laboratorio, tener el límite líquido, el límite plástico, y la siguiente clase vamos a ver el límite de contracción, pero terminamos con un valor. Nos imaginamos ahí, es posible, ¿verdad? Y tenemos el contenido de humedad. Bueno, venimos acá y decimos, debo comparar y debo obtener el contenido de humedad menos el límite plástico. Entonces, en esta recta, eso quisiera decir, y vamos a poner contenido de humedad menos límite plástico, tener ese segmento. Comparado entre el límite líquido menos el límite plástico, entre este segmento. Entonces uno dice, al dividir el segmento superior entre el inferior, siempre va a dar un valor menor a 1 y mayor a 0. O sea, así como está visto, quiero decir. Y digo, eso va a suceder cuando yo esté en un estado plástico. En este rango, entre el límite líquido y el límite plástico, sé que hay el estado plástico. Entonces, en un estado plástico, siempre que yo divida contenido de humedad menos el límite plástico sobre el límite líquido menos el límite plástico, el valor va a estar entre 0, aquí 1 y 0, ¿verdad? Entonces el índice de liquidez entre 0 y 1 representa que está en estado plástico. Si el contenido de humedad cae en otros rangos, por ejemplo, el contenido de humedad está ahí, esta división va a ser el contenido de humedad menos el límite plástico entre lo anterior, y me queda claro que en este rango, cuando el suelo esté en estado líquido, el índice de liquidez va a ser mayor que 1. Entonces ya voy entendiendo qué es el índice de liquidez realmente. Y cambio, digo, si ese mismo suelo, con esos mismos límites, ahora tiene un valor de contenido de humedad aquí o aquí, no importa el caso, al hacer la resta de contenido de humedad menos límite plástico, el valor ahí va a ser negativo. Entonces, un índice de liquidez negativo va a involucrar que el suelo está en estado sólido o semisólido. Entonces, ahí está la idea de que este valor negativo, estado sólido, semisólido, luego este valor entre 0 y 1 plástico y mayor a 1 líquido, realmente es un índice de liquidez. Es solo un índice, nada más, que nos ayuda a entender los contenidos de humedad asociados con estos límites de consistencia o límites de Atterberg. Y por supuesto, el siguiente es lo mismo. O sea, así como este es un índice de liquidez, este es un índice de consistencia. Este lo usamos menos, pero sepan que en la literatura hay esas cosas. Índice de consistencia, hay otros índices, y ahí la relación es un poquito diferente. Dice límite líquido menos contenido de humedad. Entonces, para ese punto, sería, en lugar de este segmento, sería límite líquido menos contenido de humedad, este otro segmento, dividido entre el límite líquido menos el índice de plasticidad. Este límite menos este segmento. Entonces, por supuesto que eso involucra un índice de consistencia. La misma idea tiene ciertos rangos que hablan de la consistencia, pero ya no vemos el detalle. Y son solo definiciones asociadas con lo que acabamos de entender. ¿Alguna pregunta con relación a estos índices? Bien.
Otra definición pensando en estos índices que acabo de ver. Y aquí digo, definición de actividad. La actividad se define como el índice de plasticidad. Aquí está el índice de plasticidad, límite líquido menos límite plástico, sobre la fracción de arcilla. Entonces inmediatamente pienso y digo, muy bien, yo sé que un suelo tiene una distribución de tamaño de partículas, porcentaje que pasa en función del diámetro en escala logarítmica, ¿no? Yo conozco eso, es de la anterior parte. Y yo sé que este suelo en alguna parte, y voy a dibujar ahí, tiene el diámetro 0,075. Y en este mi suelo voy a yo decir que la distribución de tamaño de partículas es esa de ahí. En otras palabras, se ha tenido que unir el tamizado y la hidrometría para tener la curva completa. Y también yo sé que en este suelo puedo, con este concepto, buscar 0,002 milímetros. 0,002 milímetros. O también puedo buscar 2 micrómetros, es la misma idea. Y ahí, igual que he hecho antes y entendido, llego a la curva y obtengo un porcentaje que pasa. ¿Cuál es este porcentaje que pasa? Los 2 micrómetros de ese suelo es a este punto que se conoce como la fracción de arcilla. El porcentaje de suelo que pasa 2 micrómetros. Y si yo divido el índice de plasticidad, definición, índice de plasticidad sobre la fracción de arcilla, tengo la actividad, definición. ¿Qué es el índice de plasticidad? El límite líquido menos el límite plástico. ¿Qué es la fracción de arcilla? La fracción de arcilla es el porcentaje de suelo que pasa 2 micrómetros. Y para obtener ese porcentaje de suelo, tengo que tener la curva granulométrica, incluida la parte fina, la parte de hidrometría. Entonces, ¿queda claro qué es la actividad? Muy bien. Entonces, ahora digo, voy a yo hacer una gráfica de eso, del índice de plasticidad, en función de la fracción de arcilla. Y tengo yo un suelo, aquí está la fracción de arcilla, y tengo un suelo y dice índice de plasticidad sobre fracción de arcilla, entonces, ¿cuál será el índice de plasticidad? Por decir algo, es ese. Dividido entre la fracción de arcilla, tengo ese punto. Ahora, si para ese mismo suelo cambio yo la fracción de arcilla, con el mismo suelo y cambio, entonces entiendo que más índice de plasticidad va a representar diferentes puntos ahí. Hay una relación entre el índice de plasticidad y la fracción de arcilla, ¿no? Va a ser ahí. Pero ¿cuál va a ser la actividad? Va a ser la misma, el índice de plasticidad sobre fracción de arcilla cae en una línea recta. Y normalmente ahí esas líneas se suponen que obviamente van a terminar por el origen. En la realidad se sabe que con valores menores a estos la relación es otra, pero no importa. La definición de actividad es solo índice de plasticidad sobre fracción de arcilla. En otras palabras, encontrar esa pendiente, esa es la actividad, en forma general en mecánica de suelos 1.
Y ahora si cambiamos nosotros el mineral y vemos esa relación, ya no es la misma. Si cambiamos de mineral, entonces, por ejemplo, va a haber pendientes mayores con el mismo concepto, o si volvemos a cambiar el mineral para la misma cantidad, la plasticidad va a ser diferente. Entonces podemos pensar en otro mineral cuya relación y pendiente sea otra. La actividad es diferente. Y eso es lo que aparece en la tabla que está aquí abajo. Kaolín, minerales de muscovita, actividad de 0,4 a 0,5. Una pendiente. Kaolinita, otra pendiente. Montmorillonita, una pendiente mayor. Como la montmorillonita se expande más, entonces queda claro que mientras mayor actividad, mayor expansión. Pero la actividad es solo una definición. Índice de plasticidad sobre fracción de arcilla. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Y por último, queremos definir un gráfico de plasticidad. Definir. Y aquí aparece el índice de plasticidad, el límite líquido. Entonces, si en un suelo nosotros hacemos el cálculo de índice de plasticidad y el límite líquido, decimos, este suelo tiene un límite líquido de 20. ¿Cuál será su índice de plasticidad? Este otro tantos, y así sucesivamente, pues hay diferentes suelos, hace rato de hecho un suelo, diferentes suelos que tienen diferentes combinaciones, ¿verdad? Entiendo diferentes combinaciones de índice de plasticidad en función del límite líquido. Hago mis ensayos y en todos los ensayos termino con alguna combinación, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Muy bien, dentro de lo que representaría la combinación se definen dos líneas que hacen el gráfico de plasticidad, definidas por Casagrande como la línea U y la línea A. La línea U tiene que ver con el límite posible de combinaciones. Esta línea por encima no tiene ninguna combinación. No es posible que haya un suelo con índice de plasticidad 60 y límite líquido 1, ¿no? No es posible. No hay ningún suelo por encima de la línea A. Línea U he querido decir. Primera idea de una línea U. Y segunda idea, traza Casagrande una línea A, siempre la misma, no depende del tipo de suelo, siempre la misma, igual que la línea U. Y dice, esta línea A hace la diferencia entre lo que es arcilla arriba y limo abajo. Por eso aquí aparecen limos, limos, limos hacia abajo, y aquí arriba aparecen arcillas, arcillas y arcillas entre la línea U y la línea A. Entonces el gráfico de plasticidad es la relación de índice de plasticidad en función del límite líquido, donde aparecen una línea A y una línea U que hacen la división entre arcilla y limo. Porque se acuerdan que no es un asunto de distribución de tamaño de partículas, es un asunto de plasticidad. Y esta es la gráfica que hace la diferencia entre arcilla y límite líquido, ¿no? Esa es básicamente la idea. Perfecto. Entonces, con eso dicho, queda definido el gráfico de plasticidad. Lo vamos a usar mucho más porque es un asunto de clasificación en la siguiente clase. Perfecto. Con eso dicho, hemos visto parte de consistencia. No se olviden que tienen más ejercicios. Y la última clase de este capítulo 1 es el siguiente jueves. Todas las clases están en Classroom grabadas, por si quieren repetir alguna, porque si se han perdido alguna, para que queden claros los conceptos, porque deben ver todas las clases para entender, ¿no? Eso nos queda muy, muy claro. Y deben asistir también a todas las clases, con la idea de que pueden faltar por cualquier imprevisto a una clase de cada 4.
Con eso dicho, antes de cerrar, vuelvo a preguntarles algún detalle, alguna pregunta que quieran hacer. Bien, estamos listos. Tengan buena semana. Hasta el jueves.